darnos de tiempo. Hola. Hola. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Beatriz Gimeno, reconocida miembro del movimiento feminista durante décadas. Hace unos años dio el salto o el paso a militante de Podemos y ha sido directora del Instituto de las Mujeres y candidata a la Asamblea de Madrid. En este momento forma parte de la candidatura que presenta Podemos a las elecciones europeas en el próximo mes de junio. Entonces, bueno, si te parece, Beatriz, pues empezamos con las preguntas. Perfecto. Pues, bueno, pues ahí va la primera. ¿Qué nos jugamos las mujeres en estas elecciones? Bueno, yo creo que nos jugamos muchísimo, ¿no? En estas y en las siguientes que haya, creo que estamos en un momento, pues, difícil, complicado para el feminismo, también ilusionante y esperanzado, pero complicado, ¿no? Porque estamos en un momento reaccionario. La derecha ya es indistinguible de la extrema derecha, y la extrema derecha y esta derecha han hecho del feminismo, pues, uno de sus principales enemigos, ¿no? Ya el feminismo, digamos, que ya no pasa desapercibido, y bueno, han hecho de los derechos de las mujeres uno de sus principales enemigos, lo cual nos sitúa, ¿no?, ahí en la diana. Y yo creo que hay que tener en cuenta que no, que la extrema derecha, con lo que quiere acabar, a mí me parece importante saber unir el feminismo con lo que está pasando, ¿no? La extrema derecha, en realidad, con lo que quiere acabar es con la democracia. Quiere acabar con la democracia porque, al fin y al cabo, la democracia, que no es solo votar cada 4 años, sino, bueno, es un sistema social, ¿no? Bueno, pues la democracia, al final, la gente con la democracia puede poner determinados límites al neoliberalismo, ¿no?, a la privatización absoluta de la vida que la derecha pretende. Y resulta que el feminismo, en esta cuarta ola, desde el 2016, pues se despertó, digamos, anticapitalista. Esto fue así porque las mujeres comprendimos que es necesario socializar algunos aspectos o muchos aspectos de la vida para poder aspirar a ser iguales, ¿no? Es decir, si no socializamos el cuidado, por ejemplo, no podemos ser iguales a los hombres, ¿no? Eso hizo que pusiéramos el foco en el sistema neoliberal, y eso nos convierte en enemigos, precisamente, en enemigas de ese sistema, ¿no? Por eso, y también porque la derecha y la extrema derecha quieren imponer una determinada visión del mundo que es favorable a sus intereses, y esa visión del mundo es muy patriarcal, defienden la familia tradicional, la heteronormatividad, van por el derecho al aborto, quieren derribar toda la arquitectura de igualdad. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, en cómo se ha movido el PP, que de haber un gran consenso contra la violencia machista, por ejemplo, el Pacto de Estado, pues ahora el PP está en posiciones ya negacionistas de la violencia. Bueno, con toda esta explicación, lo que quiero decir es que el feminismo se ha convertido en el principal enemigo de la derecha y de la extrema derecha, y, por tanto, van a por nuestros derechos. Y bueno, es un momento muy peligroso. Necesitamos que Europa sea cada vez más feminista, que haya gente cada vez más feminista y que sea también anticapitalista. Y yo creo que eso es lo que está en juego en estas elecciones. Sí, el feminismo se ha convertido en algo muy molesto para la Sí, muy derecha, molesto. muy molesto. Bueno, ¿cómo ves la situación en este momento en Europa y en el mundo? Bueno, pues por una parte, veo que este movimiento reaccionario está llegando a todas partes y en algunos lugares está triunfando, como en Argentina, ¿no?, uno de los países más avanzados en derechos feministas y LGTBI. Por otra parte, también veo que en algunos otros lugares el feminismo se está pudiendo convertir en una barrera contra este movimiento reaccionario, es decir, que todavía tenemos mucha fuerza, ¿no?
recordar que en Argentina la semana pasada 2 parejas de lesbianas fueron quemadas literalmente por unos terroristas machistas que prendieron fuego al lugar donde estaban y 3 de ellas han muerto, ¿no? Son agresiones que hacía mucho tiempo que no se vivían en Argentina, pero que pueden producirse en cualquier lugar del mundo. Aunque nos parezca que estamos a salvo, no lo estamos en ningún sitio. Yo creo que las agresiones, el aumento de las agresiones que también se está dando en España, aunque todavía no de esa gravedad, pero son consecuencia de los discursos de odio que se están volviendo a escuchar y que hacía mucho tiempo que no escuchábamos, ¿no? Entonces, bueno, esa derecha es indistinguible, como he dicho antes, de la extrema derecha. Por otra parte, la socialdemocracia está derechizándose tanto también, ¿no? Que está ocupando las posiciones de la antigua derecha moderada. O sea, hay una derechización completa del tablero, ¿no? Por parte de esa socialdemocracia, pues hay una defensa de algunos derechos propios del liberalismo, de derechos pues como los derechos LGTB, los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo hay una sumisión absoluta al neoliberalismo económico que roba derechos, o sea, está muy relacionado, y la socialdemocracia, desde luego, ya no tiene ninguna posición que atrevida, digamos, original, valiente, que pueda en este momento romper la unanimidad de la industria de la guerra, ¿no? También en este sentido. Entonces, bueno, yo creo que la situación eso es una completa derechización del tablero. Por ejemplo, vemos cómo pues el PSOE dice que está dispuesto a reconocer a Palestina, que vamos a verlo porque lleva 10 años diciendo que va a hacer, pero en fin, puede hacerlo y creo que será un paso importante, pero al mismo tiempo no va a dejar de vender armas a Israel, no va a dejar de decir que Israel es un país amigo, no va a calificarle de Estado genocida, no va a romper relaciones diplomáticas, y eso lo que construye es un imaginario en la gente, ¿no? De que la política no sirve para nada, que la política es un campo donde solo hay una enorme hipocresía, y eso es porque en el fondo, por parte de estos partidos, lo que hay una enorme hipocresía, ¿no? Yo también creo que en este momento la guerra tanto de Ucrania como en Palestina pues está también llevando al mundo a una situación prebélica, con unos discursos bélicos y una aceptación de la situación como hacía mucho tiempo que no veíamos, ¿no? Yo siempre digo que el capitalismo, cuando está en una crisis gorda, y estamos en una crisis muy grande, una crisis ecológica, una crisis social, una crisis política, cuando estamos en una crisis social, o sea, grande, pues el capitalismo sale de la crisis con una guerra, ¿no? Lo malo es que una guerra puede ser ya la última guerra, una guerra en la situación, o sea, tal como son ahora las guerras, pues quién sabe si no sería la última guerra. Todo esto se suma al cambio climático que va a traer unas consecuencias nefastas, unas consecuencias de desigualdad, va a aumentar la desigualdad en todo el mundo, las mujeres van a ser las más perjudicadas por el cambio climático y va a haber movimientos sociales, bueno, de calibre, ¿no? Porque todas las víctimas del cambio climático en otros continentes, pues evidentemente van a tratar de huir de aquellos continentes, aquellos países donde ya la vida es imposible. En fin, todo esto requeriría, una situación tan grave, requeriría, en lugar de pensar en la guerra, requeriría políticos valientes, políticas, pues eso, que se atrevan, que sean capaces de transformar, ¿no? Yo creo que el feminismo es una base muy potente para la transformación social. Creo que Irene Montero lo ha demostrado en el ministerio. Creo que se ha conseguido meter en la agenda política el feminismo y demostrar que tiene un proyecto que es social, que es político, que es económico, que es una agenda que va más allá de los derechos de las mujeres, que es un proyecto social, un proyecto para toda la sociedad. En ese sentido, bueno, veo esperanzas, pero creo que la situación está muy complicada y que desde luego no vamos a salir de una situación como esta haciendo las mismas políticas que llevamos haciendo siempre, ¿no? Y bueno, ahora lo vemos en Cataluña, el bipartidismo vuelve por sus fueros, el PSOE de siempre vuelve otra vez a ganar unas elecciones, ilusionando a la gente para, en fin,
posteriormente pues no hacer nada, no transformar, no cambiar, y justamente ahora un cambio es lo que se necesita. Sí, parece que en vez de avanzar estamos dando pasos para atrás continuamente. Así es. Así es, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué crees tú que Irene Montero es la mejor candidata para las elecciones europeas, Bueno, para yo creo que representarnos? Irene ha demostrado por su paso en el ministerio que lo es, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después del paso de Irene Montero por un ministerio, porque le dieron un ministerio que el PSOE se lo dio porque no lo consideraba importante, Ujú. Sí, desde luego no iban a dar economía o algo, o defensa, los que ellos consideran importante. Le dieron un ministerio que diga lo que diga el PSOE, no lo consideraba importante, y pensaban que ahí pues Irene iba a limitarse a hacer las políticas propias de eso que Nancy Fraser llama neoliberalismo progresista, ¿no? Que son las que hace el PSOE. Bueno, pues mantener o avanzar en derechos de las mujeres, pero siempre sin salirse, digamos, del marco establecido. En fin, pensaban que iba a hacer seguidismo de las políticas del PSOE. Y podía haberlo hecho, y si lo hubiera hecho, hubiera estado más tranquila. Y seguramente, acostumbradas como estábamos a ese tipo de políticas, pues seguramente nadie se lo hubiera reprochado, ¿no? Pero ella realmente, además, yo estuve en ese ministerio trabajando no solo como directora del instituto, o sea que pude verlo muy de cerca. Y a mí me sorprendió, y desde entonces, desde ese paso por el ministerio, pues sí guardo una enorme admiración por Irene, porque ella se empeñó en hacer políticas verdaderamente transformadoras, a pesar del alto coste que tuvo para ella y para la gente del ministerio, pero especialmente para ella, hacerlas. Es decir, a ella le dieron ese ministerio y ella no dejó de pensar un solo día qué hacer con esto que sea útil para las mujeres y para la transformación social, ¿no? Y ahí puso todo su empeño, toda su inteligencia política, que es mucha, y también muchísimo trabajo. Es decir, nunca la vi relajarse, nunca la vi decir, bueno, ya hemos hecho esta ley que es importante, ahora vamos a tener un tiempo de descanso, sino que se aprobaba una cosa, que no solo se aprobaron leyes, también hubo muchas medidas, ¿no? sí. Diferentes, por ejemplo, contra la violencia machista, a favor de las mujeres en prostitución, cosas que no han tenido la relevancia que se merecían, como por ejemplo el Plan Camino, para que las mujeres puedan abandonar la prostitución si así lo quieren, pero que no han tenido la relevancia que yo creo que merecen por ser Podemos y por ser Irene Montero, ¿no? que han sufrido de ocultamiento. Pero bueno, ella podía haber dicho, bueno, después de esto, pues vamos a tener un tiempo de, no sé, de hacer el trabajo de gestión cotidiano. Pero no, para nada era así, o sea, se acababa una cosa y ya estaba pensando en otra y poniéndola en práctica y bueno, y trabajando a tope, o sea, aprovechar hasta el último segundo de su paso por el ministerio para hacer cosas que realmente tuvieran incidencia en la vida de la gente, ¿no? Y yo creo que eso, yo creo que contribuyó de una manera importantísima a introducir el feminismo en la agenda política, que lo convirtió en una materia de transformación social. Mucha gente podíamos creer, saber antes que el feminismo lo era, pero Irene demostró que podía serlo, ¿no? Y bueno, en fin, todo lo que hizo fue valiente, fue arriesgado y fue muy útil, no se conformó nunca, ¿no? Consiguió que España se pusiera otra vez a la vanguardia en derechos feministas y en derechos LGTBI, como hacía tiempo que no lo estaba. Entonces yo creo que a Irene le das cualquier materia y ella es capaz de hacer con eso, bueno, un asunto de hacer con eso políticas que realmente sean útiles y que mejoren la vida. Ella nunca se conforma. Entonces, bueno, yo creo que es necesario gente en Europa, personas que digan la verdad, que estén dispuestas a cambiar, cueste lo que cueste, incluso a costa de lo personal. O sea, ella lo ha demostrado, no tiene ya nada que demostrar, ¿no? Personas que no se rindan y que expriman, digamos, todas las posibilidades que ofrezca la Unión Europea
las alianzas que se puedan construir en la Unión Europea con otros países, perdón, con otros partidos de izquierdas, las redes que se puedan construir. También Irene ha demostrado que es capaz de construir redes, ha construido redes con el feminismo latinoamericano. Organizaron aquí el Ministerio unas jornadas muy importantes, de muchísima importancia. En fin, yo creo que a Irene, yo siempre digo, a Irene le da sanidad y desprivatiza, y la desprivatiza, ¿no? A pesar de que parezca muy difícil, yo creo que es la mejor candidata, pero además creo que lo ha demostrado con creces. Mujeres tan valientes como ella y con tanta capacidad de trabajo nos hacían mucha falta. Esa es la verdad, ¿eh? Las mujeres como ella. Aunque hay muchas también Sí, pero dentro mira, de ya es la nuestro... candidata y hay que aprovecharla. Pero no, quiero decir que el movimiento feminista pues se está haciendo bastante fuerte. Aunque tenemos un camino por delante, yo creo, bastante arduo, pero tú como... ¿Qué retos así, por decir uno o dos, que ves más difíciles que tenemos que superar las mujeres como feministas? Bueno, yo creo que en este momento, más que retos, lo que tenemos que hacer es ser capaces de seguir ahí, demostrando que, o sea, es decir, de no retroceder, porque hay muchísima presión para que el feminismo, digamos, se conforme, ¿no? Lo de los amigos Sí, de 50 años de Pedro Sánchez, es decir, sí, hay mucha presión para que reconozcamos, entre comillas, que nos hemos pasado. Y claro, no nos hemos pasado, de hecho no hemos llegado donde queríamos porque nos queda por delante, ¿no? Pero claro, pues hay muchas políticas, hay otros partidos que lo que quieren es aquietar el tema, tranquilizarlo, que el feminismo no siga siendo materia de cierta confrontación, pero es que el feminismo tiene que confrontar, ¿no? Tiene que confrontar con el machismo, tiene que confrontar con las políticas conservadoras, privatizadoras, tiene que confrontar con las políticas que privatizan, que precarizan la vida, que hacen que unas vidas valgan más que otras. El feminismo nace confrontando y tiene que seguir confrontando, ¿no? Lo que llamamos hacer ruido, se ha achacado mucho a Irene al feminismo de Podemos hacer ruido. Es que el feminismo, si no hace ruido, yo creo que no cumple con la misión con la que tiene, con la misión política que tiene, ¿no? Que es confrontar y confrontar privilegios y confrontar con lo establecido. Pues yo creo que uno de los principales retos es no tener miedo, no atemorizarnos y seguir en esa dinámica de confrontación, ¿no? Irene lo decía el otro día, no vamos a estar calladas, pues es justo, porque además a las mujeres se nos pide mucho que nos callemos, es una típica cosa machista, es que sí. estemos calladas, ¿no? Por una parte, se nos dice que hablamos mucho, pero y por otra parte se nos quiere calladas, en fin. Pero y yo creo que uno de los retos es no callarnos, no vamos a callarnos y Exacto. seguir dando la lata, digamos, ¿no? En el mejor de los casos, la lata y en un sentido, digamos, más potente, pues eso, haciendo todo el ruido que sea necesario. Creo que eso es un reto. Y creo que es muy importante también, ser capaces de concitar alrededor del feminismo la fuerza necesaria para que los retrocesos no se produzcan. Igual que cuando Gallardón quiso aprobar una reforma de la ley de aborto y al final no pudo porque hubo una manifestación inmensa en las calles de Madrid, pues también ser capaces de organizarnos de manera que nos constituyamos en barrera, en muro contra los retrocesos, ¿no? Eh, yo creo que el futuro es feminista, que el feminismo es junto con el ecologismo, ¿no? Ecologismo, feminismo, pacifismo, son movimientos sociales que han nacido y que están muy unidos, porque además fíjate que el pacifismo
nace de los movimientos de mujeres. Los primeros movimientos pacifistas surgen del feminismo y de su oposición a la Primera Guerra Mundial. Y también el ecologismo surge del feminismo. Las primeras ecologistas son mujeres, ¿no? Por tanto, son movimientos muy relacionados entre sí y que en definitiva, digamos, lo que buscan es preservar la vida, conservarla y conseguir vidas vivibles para todos y para todas, vidas dignas, vidas iguales, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos estos tres movimientos y el feminismo, desde luego, tenemos un camino por delante y yo creo que el reto es no achantarnos, no dejarnos atemorizar por las presiones que nos piden que bajemos el tono, ¿no? No, yo creo que además ya lo he dicho antes, pero creo que eso es lo que siempre se ha pedido a las mujeres: baja el tono, no hables tan alto, Sí, no te hagas notar. Pues creo que el reto es, en el futuro nos vamos a hacer notar todavía mucho más. exactamente. Y no dar ni un paso atrás. Exacto. Siempre adelante y haciendo todo el ruido posible. Pues muchas gracias, Beatriz, por esta entrevista que nos has dado y por el tiempo que nos has dedicado. Y esperamos poder contar contigo más adelante, que vengas a nuestro círculo y podamos organizar un evento contigo para que nos des alguna charla o alguna cosa así que tú puedas y te Cuando apetezca, queráis, claro. claro, cuando ¿Sí? queráis, encantadísima. Y muchas gracias Pues a vosotros. muchísimas gracias, Beatriz. Vale, pues hasta luego. Hasta luego.